Señoras y señores, damas y caballeros, estamos en www.estopensamos.com con el presidente del Frente Popular, el profesor Juan Cervantes Gómez. Para analizar el tema de la consulta, este 21 de abril los ecuatorianos iremos a las urnas para decidir cómo votaremos en las 11 preguntas en que se nos llama a Bien, votar por parte del CNE. 400 y pico. Juan Cervantes, por favor, ¿cómo están orientando ustedes, quienes forman parte del Frente Popular, a la ciudadanía respecto a las 11 preguntas? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo fraterno y combativo a toda la inmensa audiencia de este programa del Frente Popular. En efecto, las organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, de las mujeres, de la juventud, de los comerciantes, de los servidores públicos, del pueblo en general, que hemos venido enfrentando las fracasadas políticas neoliberales que no han resuelto la crisis, sino que más bien han agudizado aún más las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, han empobrecido aún más a la inmensa mayoría de ecuatorianos que somos los pobres y han beneficiado a los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros. La consulta popular, como está planteada, es innecesaria. Nosotros siempre seremos partidarios de que se consulte al pueblo, pero sobre aspectos de trascendencia, de singular importancia para resolver los problemas de los trabajadores y los pueblos. Y esta consulta, como está planteada, implica un derroche de más de 40 millones de dólares que pueden ser destinados para resolver los problemas de la falta de medicina, de atender la emergencia educativa, de atender el agro y de atender las necesidades de los bachilleres para ingresar a la universidad. Las preguntas claves de esta consulta que tienen interés para aplicar la política fondo monetarista, la política antipopular y nacional, solo son dos que afectan a los intereses populares y los intereses nacionales. Son la pregunta D, que habla del arbitraje internacional, de someter al país a una legislación supranacional, a jueces serviles propios de las empresas transnacionales, y que el Estado pierda su soberanía, a que las empresas se sometan a leyes extranjeras y no a las leyes nacionales, como pasó con el tema de la OXI. Usted recuerda y la opinión pública conoce que exigimos la salida, la caducidad del contrato de la OXI, pero ellos denunciaron al CIADI y fue este organismo internacional el que le obligó al Estado a tener que pagar una indemnización de cientos de millones de dólares. Hoy mismo el Estado tiene una demanda de más de 47.000 millones de dólares. Si gana el sí en la pregunta D, el Estado, el Ecuador tendría que pagar 47.000 millones de dólares por indemnización a las empresas transnacionales que, lejos de beneficiar al pueblo y a la patria, han significado mayor saqueo de los recursos naturales sin beneficio para el pueblo y la nación. En esa línea, entonces, nosotros llamamos a votar no en la pregunta D del arbitraje internacional, y también la pregunta D, que habla del trabajo por hora o el contrato fijo. Esta es una vieja aspiración de los grandes empresarios banqueros, de los que hoy es parte Daniel Noboa y su familia. Buscan enriquecerse aún más, sometiendo a la esclavitud asalariada a los trabajadores. Por un lado, despojarán a los actuales trabajadores que gozan de derechos fundamentales, derechos laborales y sindicales, como la estabilidad laboral, sus sueldos, la afiliación al IES, la indemnización por despido, la contratación colectiva,
las utilidades y otros. Estos trabajadores serán despedidos y serán contratados por hora, a máximo 3 horas diarias, lo que implica que perderán los trabajos quienes lo tienen ahora para ser entregado a los jóvenes y para ser mayor explotado. A pretexto de combatir el desempleo o de atender la inmensa demanda de empleo de los jóvenes, se los pretende someter a salarios de miseria que ni siquiera llegan a los $200 mensuales. Con esos sueldos los jóvenes no podrán tener acceso al crédito, no podrán adquirir viviendas a través de crédito, no podrán comprar electrodomésticos, no tendrán seguridad social, no tendrán vacaciones, no tendrán contratación colectiva, no tendrán indemnización por despido. Es decir, eso es lo que busca aplicar. La consulta no es sino la continuación de un conjunto de medidas neoliberales, fondos monetaristas, antipopulares y antinacionales que buscan beneficiar aún más a los grandes empresarios y banqueros y someter a mayor esclavitud y hambre a la inmensa mayoría de ecuatorianos. Por lo tanto, esa consulta es innecesaria y llamamos al pueblo a derrotar a Daniel Noboa, un presidente mentiroso que no cumple y que lo único que ha hecho es, a pretexto de combatir la inseguridad, que sigue incrementándose los niveles de secuestro y de extorsión y de delincuencia, que no ha parado, a tal punto que el gobierno ni siquiera tiene el control de las cárceles, como se vio hace pocos días. Todo el motín que significó, que demuestra que el gobierno ni siquiera tiene el control de las cárceles. Peor, controlar el tema de la inseguridad. Y en esa línea, entonces, el incremento del IVA es un duro golpe contra el bolsillo escuálido de la inmensa mayoría de trabajadores y pueblos del Ecuador. Como vemos, entonces, el gobierno en este corto proceso, en contubernio con los social cristianos y el correísmo, que es el pacto de la impunidad, aprobaron la ley de eficiencia económica y fomento del empleo para beneficiarse con el perdón de $2.500 millones de los grandes empresarios y banqueros y para pasarle la factura al pueblo, abrir las puertas de las privatizaciones y las zonas francas para que hayan nuevas inversiones sin pagar impuesto a la renta. A pretexto de combatir no más apagones, aprobaron la ley de conectividad eléctrica precisamente para que se incrementen las tarifas a pretexto de que es mejor una energía cara a no tener energía. Es decir, van por la línea del incremento de las tarifas y las privatizaciones del sector eléctrico. Y a pretexto de combatir el conflicto interno, incrementaron el IVA y ahora van en la consulta para aplicar el trabajo por hora y someter al país al arbitraje internacional para que los empresarios extranjeros tengan jueces propios y el Estado pierda soberanía. Más adelante irán a renglón seguido, irán por el incremento del aporte de los afiliados, irán por el incremento de la edad para jubilarse, irán por reducir las pensiones jubilares y por destruir el seguro social, privatizar el seguro social y la privatización del petróleo y de las empresas más rentables, la telefónica, que es la gallina de los huevos de oro en la que tienen la mira estos empresarios y banqueros morosos que no pagan impuestos. Medidas para no afectar el bolsillo ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano es suficiente, como cobrar el impuesto a la renta, más de $7.000 millones anuales que evaden su pago, asumir la administración de los oleoductos crudos pesados, con el que habrán más de $300 millones al año, la renegociación con las telefónicas Movistar y Claro para que sirvan de rentas para el país, y también cobrar impuestos a los patrimonios, a las ganancias extraordinarias que han obtenido los grandes banqueros y empresarios en estos últimos años. De tal manera que llamamos al pueblo a votar no en esta consulta y derrotarlo a Noboa. Por esa razón planteamos
Noboa miente, Noboa no cumple, no al incremento del IVA, no al contrato por hora, no al arbitraje internacional. Y en esa línea el pueblo debe ir masivamente el 21 de abril a votar no en la consulta de Noboa, en las preguntas D y E. En este marco, y para terminar, profesor Juan Cervantes, el tema de la seguridad. Hay que pedir que las Fuerzas Armadas estén de manera constante combatiendo a las bandas de mafiosos y terroristas, profesor Cervantes. Primero hay que depurar a las Fuerzas Armadas y la policía, que como sea de conocimiento público, están vinculados al narcotráfico con los conocidos narcos generales, están vinculados a la delincuencia organizada. Si no se depura a las Fuerzas Armadas y a la policía, sacando a los elementos descompuestos, a los corruptos, a los que atentan con la seguridad del Estado, no puede haber seguridad. El gobierno debe asumir el control de las cárceles que no lo han tenido ni Correa, ni Moreno, ni Lazo y tampoco lo hace Noboa. Es una farsa que estén preocupados por enfrentar la inseguridad, a tal punto que Noboa no ha construido ninguna obra, no ha hecho ninguna inversión social, ni en educación, ni en vivienda, ni en las escuelas, ni en la salud, ni en el agro, ni en la obra pública, en carreteras, puentes que se requieren a propósito de la estación invernal. De tal manera que si no se reactiva el aparato productivo del pequeño y mediano productor del campo y la ciudad, no habrá fuentes de empleo. Y si no hay empleo, están ahí la fuente de la inseguridad, porque el hambre es mala consejera. La inseguridad se va a lograr en la medida que se combata la delincuencia, se depure las cortes, los órganos de justicia, la policía, la Fuerza Armada, se controle las cárceles, pero también se sancione a quienes delinquen. Y eso implica que los delincuentes, los que delinquen, tienen que estar donde corresponde, en las cárceles. Y también no solo los delincuentes comunes, los delincuentes de cuello blanco que se han llevado miles de millones de dólares y que siguen disfrutando de los bienes mal habidos y que no hay un organismo de justicia que les sancione y les incaute sus bienes. Por lo tanto, respaldamos la acción de la UNE, que el día sábado 6 inicia su marcha desde Santo Domingo y que llegará el 9 de abril a Quito para exigir que se declare la emergencia en la salud, y también reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Exigimos el cese de la agresión, de la masacre del gobierno israelita y también el desalojo de Gaza y de todo el territorio palestino del ejército agresor criminal sionista. Bien, le agradecemos mucho, profesor Juan Cervantes Gómez. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita que recibas más videos de El Frente Popular. Gracias, felicidades.